Actualmente en el mundo habitan 7.8 billones de personas, cada una con distintos talentos y capacidades de lograr lo inimaginable para transformar su alrededor. A pesar de todo, muy pocos serán capaces de llevar esos dones al máximo nivel y por el contrario, muchos pasarán su vida sin conocer siquiera cuál es su verdadera habilidad. Solo los más valientes y que tienen algo de suerte son capaces de identificar, pulir y explotar ese diferencial que les fue otorgado para catapultar su sueño, que también es capaz de hacer girar el globo entero para los demás. Uno de los más envidiados del orbe es el de patear un balón con la misma estética que el más habilidoso artesano a la hora de crear su arte. Nacemos y crecemos con fútbol, la pelota se convierte en el primer regalo y en la mejor amiga que tenemos, pero son muy pocos los afortunados de disfrutar una verdadera amistad correspondida. Tan solo en España, 5 de cada 10.000 niños registrados en categorías inferiores son los que llegarán a primera división sin que esto les garantice una carrera de éxitos, o por lo menos duradera. Innumerables promesas aparecen día con día, en el llano, en el barrio, en la prensa y en el profesionalismo, quedando olvidados tras algunos partidos y engrosando las filas del hubiera. Pero de vez en cuando los astros se alinean para abrir el portal de ingreso a los genios, esos que cambian la historia, las reglas y el juego. Repasamos sus movimientos con fervor, los miramos en la tele, en YouTube, en el estadio, e imitamos sus festejos en la picadita de las 3, utilizando el mismo diseño de botines, camisetas y peinados, en un intento de parecernos un tantito a ellos, para vivir también la satisfacción de ser cracks. Y así como nos sentábamos por horas a escuchar las anécdotas de los abuelos y padres acerca de sus héroes, ha llegado el día en que somos quienes tienen la responsabilidad de contar sobre los ídolos que presenciamos, esos que nos motivaron e inspiraron para encontrar nuestra mejor versión. De este modo comienza la serie que narrará temporada por temporada las andanzas de una pulga enorme, cuyo talento infinito bañó de oro los campos de Barcelona y Argentina, y que le regresó al fútbol una particularidad tanto romántica como estética, que parece haber quedado extinta años atrás. El 25 de octubre de 1997, Diego Armando Maradona jugó su último partido en la victoria por 2-1 ante River Plate en Buenos Aires. 5 días más tarde, tras el anuncio de su retiro, el mundo entero lloraba la despedida de uno de los máximos genios del fútbol, sin saber que a menos de 300 kilómetros del lugar en el que decía adiós, un niño de 10 años, 35 kilos y 1,32 de estatura se preparaba para ser su sucesor. Lionel Andrés Messi Cucitini nació en Rosario, una ciudad en la provincia de Santa Fe, Argentina, el 24 de junio de 1987. En el hospital italiano Garibaldi. Su abuelo, Angelo Messi, emigró desde Recanati hasta Argentina, y sus padres, Jorge Horacio y Celia María, se conocieron en el barrio, donde eran vecinos desde niños. Con el tiempo comenzaron un romance que se tradujo en 4 hijos, siendo Leo el tercero, un niño cuya infancia fue tranquila y llena de recuerdos felices. A diferencia de muchos otros jugadores, siempre contó con una familia unida, amorosa y en la que, si bien no sobraba el dinero, tampoco existían las carencias económicas, gracias al trabajo de su padre como inspector en una fábrica. Como millones alrededor del mundo, creció rodeado y enamorado del fútbol. Pasaba los días con la pelota en los pies y desde el principio se acostumbró a tratarla como una extensión de su cuerpo y a hacer maravillas con ella. Todavía no podía caminar y ya quería patear el balón, señaló alguna vez su progenitor, y es que su habilidad innata era imposible de ignorar, tanto así que la familia supo desde el primer minuto que aquel pequeño había sido iluminado con un talento inusual. Con solo 4 años, su abuela Celia Olivera lo llevaba a ver los partidos de sus hermanos, Rodrigo y Matías, como la máxima impulsora en su carrera futbolística. Mientras pasaban los juegos, el pequeño se distraía con el esférico a un lado de las gradas. Hasta que un día que el equipo se encontraba incompleto, la matriarca convenció al técnico Salvador Aparicio de darle la oportunidad de jugar. Aquel día Messi anotó 2 goles y a partir de ahí ya nunca lo quisieron sacar del campo. En el club abanderado Grandoli, ubicado en el Centro de Educación Física número 8, a tan solo unas cuadras de la casa, Aparicio se convirtió en su mentor y se encargó de gestionar sus tardes. Bueno, el Lionel Messi, ellos ya venían, la familia ya venía acá. Los hermanos jugaban acá. Yo no sabía ni cuántos años tenía, era chiquito. Pero miro la tribuna y estaba pateando una pelota y a mí me faltaba uno. Entonces yo le hacía al referí que me esperara, lo esperaba que llegue. No venía, entonces le pregunto a la madre si me lo prestaba. Bueno, después viene otra jugada y viene la pelota y le cae para el lado de
la izquierda, prácticamente le pegan las piernas. Entonces él acomoda la pelota y sale en diagonal hacia el medio de la cancha gambeteando. Los gambeteó a todo lo que tenía en el camino. Bueno, y yo le gritaba, pateala, pateala. No lo golpeen, era muy chiquito. De ahí no lo saqué más. Lo llevaba a jugar y él jugaba contra los otros 13. Yo, cuando lo veo que hace esa jugada, yo me acuerdo cuando era chiquito. Es tu pibe. Sí. ¿Y vos lo descubriste? Yo no digo que lo descubrí. Yo soy el primero que lo puso en una cancha. Ahora, ¿qué va a ser? Pero para mí es un orgullo. Aquella institución fue su primer amor y el lugar en el que desarrolló su creatividad. Tal como cualquier otro chico lo haría con crayones y papel, aunque él se encargó de pintar, utilizando zapatos y una esférica. No obstante, la calidad técnica también requiere disciplina táctica, y el 30 de marzo de 1994, a los 7 años, llegó a las fuerzas básicas de Newell's Old Boys para mejorar en dicho aspecto. El objetivo fue más claro a partir de entonces. Su pasatiempo se convirtió en meta, y así llegó a la instalación Las Malvinas, del cuadro leproso, con el objetivo de ser profesional en un futuro cercano. Ahí formó parte de la Máquina 87, nombre con el que se conocía al equipo de inferiores que, con su dominio avasallador, firmó la mejor temporada en la historia de cualquier categoría infantil de la institución. Su debut se dio el 9 de abril ante el Pablo VI, en un encuentro que ganaron 6-0 con 4 tantos suyos. Y bajo el mando del ya fallecido Ernesto Vecchio, los rojineros destacaron en todo el continente, ganando la Copa de la Amistad de Perú en 1997. Carlos Marconi, coordinador de las fuerzas básicas del club, notaba el carácter introvertido de Lionel y para motivarlo le daba alfajores por cada tanto que anotara. El premio era doble si hacía goles de cabeza, y entendiendo que su baja estatura era un problema para marcar así, optaba por llevarse a todo el conjunto rival para levantarla redonda con sus pies y empujarla con la testa una vez que estuviera frente al arco. A los 9 años, su compañero Lucas Escaglia lo invitó a pasar unos días de vacaciones con su familia en la playa Punta Mogotes, y ahí conocería a Antonella Rocuzzo, la prima de su amigo, apodada como La Negra, hija de los dueños de una cadena de supermercados, que pasaba sus horas practicando gimnasia artística. A partir de entonces quedaría flechado de aquella estudiante del Centro Educativo Latinoamericano, con quien mantuvo el contacto, hasta que muchísimos años después empezaron una relación sentimental que sigue siendo su pilar más importante a la fecha. Messi dividía su tiempo entre llevar una vida normal como estudiante en la primaria número 66 General Aceras, socializar y liderar a la inferior de Newell's cuando recibió una de las noticias más tristes de su vida, el fallecimiento de su abuela materna. A partir de ese momento tomó con mayor seriedad la promesa de cumplir el sueño que habían compartido, ser profesional, y por ese motivo cada que anota suele alzar las puntas de los dedos y mirar hacia el cielo, dedicando su fútbol a la primera persona que lo apoyó y que creyó en él. Pero otro grave problema apareció, ya que a los 11 años apenas medía 132 centímetros. Y esto, sumado a su débil complexión, alertó a los responsables del cuadro infantil. Es el mejor, es un fenómeno, y necesitamos que crezca, dijeron los directivos, quienes en un principio apoyaron a Jorge y Celia para llevar a Lionel con un endocrinólogo. Luego de un largo y tedioso proceso de pruebas, se determinó que sufría un problema en su glándula de crecimiento, razón por la cual se debía inyectar para tener un mejor desarrollo físico. La mayor preocupación del chico fue que eso afectara sus posibilidades de jugar, así que Diego Schwarstein, el doctor que le atendió, lo tranquilizó diciéndole que las inyecciones lo volverían más alto que Maradona. Por supuesto que el tratamiento era bastante caro e inaccesible, con un costo que superaba los $1,500 al mes, por lo que su padre buscó por todos los medios el apoyo necesario que le permitiera resguardar el sueño de su hijo. En aquel momento, la fundación de la empresa donde trabajaba lo ayudó con el tratamiento. No obstante, cuando el tiempo de cobertura terminó, debieron buscar más alternativas. Newell's Old Boys accedió a pagar, sin embargo, a los pocos meses el dinero dejó de llegar y se desentendieron de él, por lo que Jorge comenzó a buscar más alternativas para su hijo y decidió llevarlo a Buenos Aires a probarse en River Plate. Debido a su situación, no era tomado en serio por los visores, pero 2 balones que tocó le bastaron para que los encargados de mirarlo quedaran impresionados y buscaban reclutarlo a como diera lugar. Lo queremos, seguro que lo queremos, le dijeron a su padre. Pero una vez que Jorge les comentó que debía negociar el pase con Newell's, el interés se cayó, en parte por la negativa del Milo a pagar por él, y en parte por los leprosos, que no querían soltar a su joya, aunque no hicieran lo suficiente para protegerlo. Desesperada, la familia Messi veía cómo poco a poco la baraja de opciones para el pibe se hacía cada vez más pequeña. Sin embargo, una puerta que no esperaban se abrió para cambiarles la vida
y la del mundo entero. El agente y visor Josep María Minguella recibió desde Argentina un video del jugador y quedó tan sorprendido que decidió conseguir una prueba en el Barcelona, por lo que rozando apenas los 13 años, Leo volvió hacia el viejo continente, acompañado de su padre. Fueron recibidos en el Prat por Horacio Caioli, representante asociado del despacho, quien los llevó a su hospedaje justo enfrente del Camp Nou, pero tuvo que esperar un par de días para entrar en acción, debido a que el secretario técnico del club, Carles Rezac, no estaba presente. El hombre se mostraba escéptico en un principio, pero fue la insistencia de Minguella lo que le convenció de mirar al chico en un partido de prueba con el Infantil A, en el campo número 3, arriba del mini estadio. Pronto quedó asombrado con el talento del aspirante, quien marcó 6 goles, disparó 2 veces al poste y tuvo que ser cambiado en el medio tiempo al otro equipo para equilibrar el amistoso. A pesar de ello, Messi regresó a Rosario, donde vivió alrededor de mes y medio de incertidumbre antes de tener noticias del Barcelona. El club lo quería en sus filas, pero no estaba seguro de que fuera una buena decisión económica. Sin embargo, la insistencia de Minguella y Caioli con la dirigencia fueron clave para lograrlo. En una muestra del compromiso existente para unir al zurdo a su equipo, los 3 involucrados en la operación firmaron un contrato en una servilleta para asegurarlo y evitar que el diamante pudiera ser tentado por otras opciones. El 14 de diciembre del 2000, en el club de tenis Pompeya, improvisaron el documento y cerraron de esta forma el traspaso más importante en la historia de la institución. Claro que el papel permanece actualmente en Andorra, guardado en una caja fuerte por Caioli, quien ha rechazado infinidad de ofertas para venderlo y ponerlo en museos alrededor del mundo. El 1 de marzo de 2001, el compromiso se hizo oficial. Lionel Messi llegó a Barcelona y rubricó su primer contrato por $900 mensuales y una inyección diaria para continuar apoyando su crecimiento. Con la nueva oportunidad, otro reto se presentó, ya que debió despedirse de todo aquello que conocía y que amaba para partir de Rosario rumbo a España, dejando tras de él un total de 234 goles en 176 partidos con el equipo de su ciudad, es decir, un avasallador promedio de 1.33 por encuentro, totalmente fuera de esta galaxia. Su familia entera lo acompañó, pero el cambio no fue sencillo para María Sol, la hermana más pequeña, y así tomaron la dura decisión de dividirse. Celia regresó a casa junto a sus otros 3 hijos, mientras que Jorge y su vástago se quedaron en España, a vivir en un pequeño piso de Gran Vía de Carlos III en Les Corts. Una de las cosas, la cancha, no sé. Sí. ¿Una diferencia con acá? Sí. ¿Qué hiciste en Barcelona en los primeros días que estuviste allá? Y recordimos todo Barcelona, nos recordimos todo. ¿Y en lo futbolístico? ¿Los entrenamientos qué cosas te hacían hacer? Trabajo con pelota, pateábamos el arco, mareábamos cono, 1 contra 1 y después al final hicimos fútbol. Teniendo en cuenta que venías de Newell's, en el teatro con los amigos, ¿te sentiste nervioso? ¿Cómo te sentiste en los primeros días, en los primeros entrenamientos? Sí, en los primeros días un poco nervioso, pero después ya me fui adaptando. En las fuerzas básicas conoció a Gerard Piqué, Cesc Fábregas y Víctor Vázquez, con quienes formó parte de la generación del 87. Poco tardó en impresionar a los demás con su talento y con las maravillas de las que era capaz. Su primer año en el club catalán no fue sencillo, ya que era tan tímido que quería cambiarse por aparte a la hora de los entrenamientos. Claro que extrañaba mucho a su familia. En su debut con el Infantil B ante la Amposta logró su primer gol, pero al juego siguiente se fracturó el peroné izquierdo en una jugada accidentada contra el Ebre Escola Sportiva y se perdió el resto de la temporada. Sí, la temporada pasada he jugado un partido y a los pocos minutos me he lesionado y ahora he vuelto y muy contento. Sí, todavía falta después de la elección, todavía me falta agarrar el ritmo. Ya recuperado, para la 2001-2002 formó parte de las filas del Infantil A, en el que anotó 21 goles en 14 partidos, es decir 1.5 por duelo, y con esto consiguió el ascenso al Cadete B, donde fue dirigido por Tito Vilanova. Sin embargo, los temas burocráticos también le dificultaron, ya que por problemas con sus papeles se vio limitado solamente a entrenar y no a jugar en la nueva categoría. Yo empecé jugando de 5 años en Grandoli, un club de barrio donde todos los domingos estábamos toda la familia, pasábamos unos grandes momentos. Sí, la verdad que muy contento porque nada que ver como digamos allá, aunque tu país, todos tus amigos, tu familia, todo lo que quiera, pero acá viví una vida distinta y mucho mejor. Cuando me enteré que no podía jugar por los papeles, muy amargado, ¿no? Porque tenía una ilusión grande, empezar el torneo con los compañeros, todo, y luego cuando volví a jugar ya de nuevo, pero ya quedan pocas fechas, pero bueno, hay que aprovechar lo que queda y los torneos amistosos, todo, para agarrar ritmo para la temporada que viene. Y me faltaría, bueno, mejorar, no, me faltaría un poco más de físico, más altura, porque
Tal vez en alguna jugada sí me siento un poco flojo al choque y esas cosas, pero no sé. La generación del 87 del Barça era tan buena que llegaba a golear a sus rivales hasta 30-0. El rosarino cada vez se veía mejor, y de entre todos los compañeros, uno de sus más grandes amigos fue Vázquez, quien estaba considerado la estrella del equipo. Ambos competían constantemente para ver quién anotaba más veces en el terreno de juego, y terminaron formando una dupla entrañable que en la 2002-2003 disputó la categoría del cadete A y se llevó todos los títulos posibles, de manera invicta. Durante ese año anotaría 37 goles en 30 partidos, por lo que pudo dar el salto al juvenil B, en el que solo requirió de 7 duelos, donde marcó el mismo número de tantos, para brincar al juvenil A, uno de sus últimos peldaños, rumbo a la división de honor. Bueno, no, cuando llegué me enteré que iba a jugar, la verdad que no me lo esperaba. Veníamos entrenando y pensaba un poquito que a lo mejor podía ser, pero la verdad que no me lo esperaba. Me llevaban a Oporto, pero aún no era seguro. Y después le avisaron que le confirmó que ya era seguro y él me avisó el juego de la noche. Finalmente el técnico lo consideró listo para la mayor y lo llamó para su primer duelo a disputarse, curiosamente, en la tierra de Cristiano Ronaldo, que había visto acción un día antes, a tan solo 35 minutos de distancia. Esto también ya te lo conté en la serie paralela a esta, que narra la historia del bicho año por año. El 16 de noviembre, 24 horas después de que Portugal cayera 1-2 frente a Francia en la ida de repesca rumbo a la Eurocopa Sub-21, Messi y su Barcelona visitaron el Estadio do Dragão para disputar un amistoso contra el Porto de José Mourinho, que dominaba el país y se preparaba para hacer lo mismo en todo el continente. Lionel Andrés, un adolescente de apenas 16 años, apareció a un costado del campo con el número 14, icónicos dígitos que popularizó Johan Cruyff, e ingresó al terreno de juego por Fernando, con un cuarto de hora por jugarse y una desventaja de 2-0. Rápidamente agarró a su confidente y dejó atrás a un jugador que lo bajó con falta, y posteriormente volvió a caer tras una barrida, pero el árbitro se hizo de la vista gorda. Pudo debutar con gol, pero no supo puntear frente al guardameta. Exhibió sus facilidades para recortar, fue incapaz de ganar en la carrera para internarse al área y se mantuvo impetuoso, pero poco efectivo en lo que fue su única exhibición con el cuadro mayor durante esa temporada. Como dato anecdótico, esta fue apenas la segunda derrota que tuvo durante el año futbolístico, sumada al clásico español en el juvenil B. El 6 de marzo de 2004 fue elegido para jugar en el equipo del Barcelona B en la segunda división, y con ellos participó en 6 encuentros, aunque a la par regresó a la acción con los otros cuadros juveniles, participando en la Copa del Rey de la categoría, donde logró un póker ante el Sevilla. El primer tanto se dio tras recibir un pase fuera del área y disparar de pierna izquierda, que lo identificó finalmente como uno de los jugadores más prometedores de cara al futuro. En total, durante la temporada 2003-2004, el Mesías disputó 48 partidos traducidos en 43 goles, 9 asistencias y un asombroso promedio de anotaciones de 0.89 por partido, además de pasar por 6 vestuarios diferentes como parte de su preparación en la Masía. En esta época de la temporada ya todos los equipos están peleando algo. Bueno, el Liga ya estaba descendido, pero también nos los puso muy difícil y bueno, por suerte pudimos ganar los dos y salimos campeones. Mientras tanto, Argentina dio el golpe sobre la mesa y le ganó la carrera a España para vestir a la joya con rayas azules y blancas, cuando Julio Grondona, entonces presidente de la Federación Argentina de Fútbol, recibió un video de Hugo Tocali con las grandes jugadas del chico en el Barcelona infantil. Claro que decidieron convocarlo, sin embargo descubrieron que la selección sub-17 española ya tenía considerado hacerle un llamado, así que programaron un partido inmediato, con validez de la FIFA, para adelantarse y asegurarlo. Fue invitado para Sub-20, donde conocería a uno de sus mejores amigos hasta la fecha, Sergio Agüero, quien al momento no tenía ni la menor idea de quién era, ni en lo que se iba a convertir, y el clic entre ambos fue tal que compartieron un cuarto a lo largo de 15 años, en cada concentración dentro de los partidos con la albiceleste, sin importar la competencia. Yo me acuerdo la primera vez estábamos comiendo y claro, yo no sabía quién era. Y la primera vez me acuerdo y era... Él estaba sentado, me acuerdo, a la derecha mía, estaba Garay de frente mío y Formica al lado mío, el que juega de 3. Sí. Y le digo yo, ¿cómo te llamas vos? A Leo le digo. Y Leo se acuerda, ¿eh? Y que se la de facturar cada vez que sí, se ve. No, se cae de risa. Claro, claro. Entonces me vi como diciendo, me dice, Lionel. ¿Viste? Yo, igual que yo casi, ¿viste? Claro, Lionel. Sí. Y tu apellido, le digo, ¿viste? Messi me dice. Pero es un diálogo para una película. Sí, le digo, pero tu apellido. Messi. Y entonces, claro, yo me quedé como diciendo, bien. Y por qué, ¿qué? ¿No sabés quién es? Y después ahí yo, por la noticia, vi que había un jugador de Barcelona y dije,
este es este, ¿viste? Y ahí, claro, fue la noche esa que comí y cuando ya empezamos a entrenar dije, este vuelo. Claro. Y después, bueno, de ahí él se cagó de risa conmigo, nos empezamos a caer de risa y ahí pegamos buena onda y después Tojo nos pone juntos en la habitación y ya... Ah, compartí una habitación ahí en ya compartí una habitación de 2005. El 29 de junio, con el número 17 en la espalda, debutó en el juego amistoso ante Paraguay, que ya caía 4-0. Sus primeras acciones fueron un par de toques para Barrientos, interceptadas, hasta que finalmente logró encontrarlo. Hábilmente se quitó un obstáculo en el medio campo, pero equivocó la hora de su pase, y su globo posterior salió fuerte, por lo que le dio posibilidad al arquero para ponerle tijeras. Una vez más salió impreciso, pero a los 25 dio muestras de por qué había tanto hype en torno a su nombre, y con el guante alzó un cable directo a la cabeza de Viti, que consiguió de esta manera el quinto gol. Otra pelota le quedó larga, volvió a regalar una opción tras buscar el juego lateral, y aunque sacudió a un vigilante, lo mandaron al piso mientras se preparaba para ejecutar un disparo. Levantó la cabeza y encontró al Merares, que aprovechó el rebote para poner la media docena, y después justificó su convocatoria con un golazo. El hijo de Celia recibió la redonda en 3/4 de cancha, y utilizando su explosividad dejó en el camino a 2, además de quitarse al conserje, que tuvo que sacar por séptima ocasión la bocha del fondo. Va Messi, defina que es un golazo, Messi, defina que es un golazo, Messi, golazo, ¡gol! Me deja aplaudir, Giral. Brillante lo de Messi. Esto es lo que estábamos esperando, lo dice Giral, y tiene razón. Y usted en su casa también. Le gana en velocidad, maneja la pelota cerquita del cuerpo, nunca pierde contacto con la misma, cabeza levantada, no lo pueden tocar, intentaron frenarlo con una falta. Define con una carrera larga sobre el arquero, estira la jugada para definir con borde interno. Una jugada bárbara, una definición exquisita. Promesas para la selección argentina. Gol de Messi, el hombre del Barcelona. Cuando se escapaba por velocidad lo mandaron a echar un chapuzón que no fue pitado, y con puros riñones robó una pelota que debió acabar en festejo, de no ser por el mal remate de su compañero, que más tarde cerraría la cuenta al 42 tras resolver un mano a mano. Luego de que Garay recogiera el inventado trofeo, los halagos al ex leproso no se hicieron esperar, y automáticamente las comparativas con el Pelusa aparecieron, ya que el país sudamericano comenzaba a presenciar una magia ilusionante, pero común para aquellos que lo habían visto jugar desde pequeño. Días después volvió a ser utilizado de recambio, ahora contra Uruguay, al que le recetó 2 anotaciones, primero un izquierdazo y posteriormente un frentazo, en el triunfo de 1-4 en calidad de visitante, con los que se ganó su lugar rumbo al Sudamericano Sub-20, programado para principios del siguiente año. Sí, por suerte las cosas salieron muy bien, pudimos ganar los partidos que jugamos, y bueno, muy contento. ¿Qué se siente venir desde tan lejos para ser uno de los repatriados y aportar goles y fútbol para este seleccionado? La verdad que muy contento porque todo jugador quiere venir a ver la selección suya, ¿no? Al paralelo, la 2003-2004 finalizó para el Barcelona con las manos vacías en cuanto a títulos oficiales, debido a que fueron subcampeones de la Liga por debajo de Valencia, además de caer en los cuartos de final de la Copa del Rey contra Real Zaragoza, y en octavos de la ahora Europa League frente al Celtic de Escocia. 6 años de sequía liguera atormentaban al plantel, y con la finalidad de ir integrando a Lionel, el técnico Frank Rijkaard lo citó para la pretemporada, misma que arrancó el 16 de julio de 2004, por lo que volvería a mirar acción con los chicos grandes hasta 8 meses después de lo que fue su primer partido. En dicha ocasión disputó el segundo tiempo del empate a 1 contra Banyoles, y posteriormente le dieron media hora en la victoria de 1-2 frente al Figueres, pero su primer gol no oficial llegaría en el siguiente duelo, donde apalearon 0-6 al Palamos, y él mojó al 73 tras tomar un balón en los linderos del área y tocar con calma hacia la red. Tras ello empacó sus maletas para la gira por Asia e ingresó frente al Kashima Antlers con 14 por jugarse, tiempo suficiente para hacer de las suyas y simbrar el larguero mediante un chopetazo. Probó de fuera, pero su resortera no tuvo mucha fuerza y su réplica estuvo a solo centímetros de sorprender, en lo que era una grata exhibición, coronada cuando encontró su premio al 59 tras hacer una danza de habilidad, lo que hizo sonreír a su estratega desde el banquillo. Esta fue su única participación en dichas tierras, y tras la experiencia regresó a inferiores, donde jugó en la Liga Segunda B frente al Girona y Español, anotándole a ambos, primero con un disparo que se comió el arquero, y después con un arranque de velocidad que dejó en ridículo a un par de defensores. Quin golaç de Leo Messi, quin golaç del jugador argentí, que és d'aquells jugadors que pràcticament amb una pilota són capaços de decidir un partit.
Luego de empatar a ceros en otro amistoso, ahora frente al Marsella, su técnico lo consideró listo, y el 16 de octubre de 2004 le brindó su estreno como profesional, tras ingresarlo al minuto 83 en el clásico catalán, en la grama del Olympique Louis Companys. Frente a 34.400 almas, el tablero anunció la salida de Deco, astro portugués que había clavado el solitario del partido, para dar cabida al dorsal 30, un joven de rostro tímido, 1,69 de estatura y muy delgado, que terminaría por convertirse en la máxima divinidad del club blaugrana. Tomó la pelota y rápido se aventuró al centro para salir bien librado de entre dos gracias a un rebote. Posteriormente esquivó una barrida, pero tuvo que tocar en corto. Quiso hacerla grande, pero aún se le notaba lo verde, y sobre la hora tuvo su mejor chance de anotar. Hizo piernas para llegar a un envío largo, y pese a que se animó a encarar, no pudo sacudirse al guardián, que se estiró para quitarle una opción, donde lo acompañaba Ronaldinho, aunque esta falta de templanza al momento de decidir no se la veríamos por mucho tiempo, para infortunio de los equipos rivales. Nunca olvidaré que Rijkaard me puso en marcha, y que confió en mí con tan solo 17 años de edad, comentó un agradecido Messi años después. Su primer acercamiento en la Champions League fue en la derrota ante Milan de visitante. Sin embargo, no pasó de la suplencia, y al siguiente duelo de la liga entró pasado los 70, esta vez por la sonrisa del fútbol, que se lastimó el hombro tras una mala caída. Rápido se avivó para robar una pelota que no pudo hacer crecer con Eto'o, y por la banda se le impuso al zaguero en un par de ocasiones, aunque una de ellas fue usando la mano. Subió a la moto y lo bajaron de fea forma. Luego hizo su mejor jugada hasta el momento, cuando por sector derecho arrastró la bocha y tocó perfecto una triangulación, que terminó con el intento de Iniesta vibrando el vertical. Y por último miró desde muy cerca la tercera diana, cortesía del camerunés, que redondeó el 3-0 frente a Osasuna. Su primera titularidad se dio en Copa del Rey, ante el supuestamente débil Gramenet, durante la primera ronda del torneo. Se plantó por la parcela izquierda, pero fuera de asociaciones inmediatas no pudo hacer mucho para destacar durante el arranque. Lo bajaron de los límites del área sin sanción, y se la cobró atropellando a un rival. Probó desde el otro carril, y también por el centro. Giró sobre su propio eje, pero no logró negociar el córner. Tampoco tuvo empacho en meter la cabeza para preservar la posesión, y estuvo cerca de anotar cuando peinó un balón que apagó el portero. Después siguió batallando con la férrea marca, y una pared con Andrés pudo cambiar el rumbo del juego, pero le tocaron mal. Xavi los puso en ventaja al 62, no obstante se los negaron por offside, y minutos más tarde le llamaron para salir en lugar de León, ya que lo que pareció un duelo sencillo terminó por causarle jaqueca a los de Frank, incapaces de romper el cero ante un contrario que era de los coleros en tercera división. La soberbia inicial del planteamiento terminó por cobrar factura, y en los tiempos extra llegó el primer golpe de la temporada, pues la grama dejó fuera de la competencia al equipo culé, con todas sus figuras como Márquez, Puyol, Van Bronckhorst y Henrik Larsson en la cancha. Lo sucedido causó críticas hacia el tulipán, que evitó jugarla al vivo y no experimentó más con la alineación, afectando directamente al argentino, quien tuvo que esperar un mes para tener otra oportunidad. Ahora las chances vendrán a menos, debido a que sin el torneo que muchos utilizan para foguear a los jóvenes, requeriría esperar amistosos o partidos que estuvieran resueltos para poder participar. Una lesión de Yuli le abrió la puerta para ver acción contra un combinado de estrellas, pactado para recaudar fondos de apoyo para los portadores de VIH en Latinoamérica y en África. A los 27 tuvo su oportunidad de ingresar, cuando los suyos vencían por 2-1, y tan solo 180 segundos después vacunó al rival para ampliar la cuenta, tras una triangulación que lo dejó de frente al Brody y Jorge Campos. Un fierrazo de Benny McCarthy recortó distancias tras batir a Valdés, y el partido tuvo que suspenderse por unos instantes, debido a la invasión de un fanático que buscaba abrazar a Eto'o. Messi prendió otra pirotecnia que sumó a milímetros del vertical. Después buscó la asociación, pero le devolvieron muy largo, y posteriormente fue el aguante del central lo que evitó que vulnerara, ya que fue obligado a negociar el córner. En una decisión de amistoso, no pudo terminar el partido pese a ser relevo, y a 9 minutos de la conclusión se regresó al banquillo, aunque lo hizo tras dejar muy buenas sensaciones ante un equipo de astros ya consolidados, por lo que se ganó la chance de jugar en la liga tras 5 partidos sin hacerlo. Aunque fue suplente en los duelos del primer equipo desde la jornada 9 hasta la 13, contra Málaga pudo disfrutar nuevamente del olor al pasto en el momento que lo llamaron por Oleguer durante la fecha 14. Casi sorprende al cuadro bajo, pero el toque filtrado que le dieron salió un poco largo, y de pecho se acomodó un largo trazo que quiso colocar hacia su pierna hábil, pero entre varios le taparon el hueco para disparar. Coqueteó más que nunca con su primera diana oficial, cuando por el sector opuesto se metió al área,
y prendió un cohete que se fue quemando. Mas ese día no estaba destinado a marcar, pues ni llegando frente al marco tuvo claridad para definir un centro y lo empalmó con la rodilla. De todas maneras, el killer africano puso el punto final al encuentro con un pase a la red que selló el 4-0, y por su parte Leo obtendrá una nueva oportunidad para ser titular, esta vez en la Champions League. Su debut en el torneo más importante a nivel de clubes llegó durante la última fecha del grupo F, donde los culés ya estaban calificados junto al Milan, a la postre finalista de la competencia en el recordado Milagro de Estambul. Frente al Shakhtar sirvió una buena asistencia para que su compañero le pegara de volea, mas el cadenero se mostró inmune al fogonazo. Se las ingenió para salir avante sin importar cuánto parecieran arrinconarlo, pero un toque largo tomó mal parada la saga de los españoles, y Julius Agahoua aprovechó que Matusalem saltó las líneas para asestar el inaugural. El propio 17 duplicó los problemas para el Barcelona, y Messi Cuchitini se contagió de la malaria al perder un balón sencillo por culpa de su mal control. Forcejeó con el de nombre bíblico, que no se dio ni un milímetro. Prendió las luces de la esperanza con un jugadón que no tuvo profundidad, y por la falta de cómplices tuvo que apoyarse en Xavi, que desde más lejos prendió el cañón, sin inquietar mucho. Un resbalón hizo que perdiera la opción de vulnerar, y pese a que metió un buen toque se lo invalidaron, pues el destinatario estaba en fuera de lugar. Consiguió una cita en el banderín, libró con clase una dura entrada, y de sus pies salió la chance de descontar, cuando levantó un centro que no fue rematado debido a una infracción, por lo que el silbante señaló penal, aunque el fantasmita erró su ejecución, lo que echó por la borda cualquier posibilidad de evitar la derrota. De regreso a España entró casi por la anécdota, ya que frente al Albacete solo tuvo un minuto de juego debido a la lesión de Damián. Sin embargo, en su única jugada hizo ver mal al defensor, que ni con cuerpo pudo desarmar. Luego de esto se midieron en un amistoso al Ajax, donde junto a Fernando Navarro fue el único de los 11 titulares que disputó los 90. De todas maneras no pudo ir a la cédula, pero sí colaboró con el primer gol, cuando abrió perfecto para que un compañero pusiera la diagonal matona que rubricó Eto'o en el primero de sus dos tantos, para ganar 2-1. 5 días después regresó a las inferiores y fue requerido para jugar contra el Alcoyano, al que le anotó con una muestra de valentía, puesto que aguantó la carga del portero para ejecutar su pase a la red en una categoría que ya le quedaba muy chica. Su último duelo de 2004 se celebró el 21 de diciembre en la fecha 17, cuando recibió a Levante. Esta vez ingresó al 58, pero no trajo la buena suerte a los suyos, ya que Joffrey empató el partido casi de inmediato. Desde la media cancha se encandiló para recuperar la ventaja, pero estrelló su pase en el rival. Luego sacudió a un contrario que quedó en ridículo, y desde muy lejos prendió un misil que botó peligrosamente, pero alcanzó a ser resuelto por el de los guantes. Tocó para el que hoy dirige al equipo de sus amores, pero el zaguero reventó sin miramientos, y un contacto le hizo caer dentro del baúl, mas no se pitó la pena máxima. Los de blanco parecían dar vuelta a la situación, pero el pase todavía ni llegaba a la red, cuando se alzó la franela. Una vez más fue el dorsal 30 quien estiró la liga, aunque su piedra le hizo un cráter a la luna. Se asoció con Diño y pese a que la repartición de unidades parecía confirmada, el camerunés prendió una estela para conseguir el 2-1, que alivió a los hinchas tras un nuevo y necesario triunfo. Esta fue la despedida momentánea de Messi, ya que durante el mes de enero estaría en Colombia con su selección, disputando un boleto al Mundial Sub-20. La albiceleste se situó en el grupo A, donde debutó frente a Venezuela, aunque la joya culé comenzó en la banca. Barroso abrió el marcador luego de un error aéreo, y posteriormente la suerte jugó del lado de quienes ganaban, pues el árbitro les marcó un penal en contra. Pero Fedor reventó el travesaño, y la bocha rebotó en la figura de Ustari, antes de abandonar el campo. A los 14 del segundo tiempo, Lío hizo su debut en el clasificatorio tras ingresar por el Pocho, y muy pronto buscó la alianza con Lautaro, su antiguo vecino, pero no fueron capaces de superar a los de color guinda. Soltó un fierrazo que seguro le dejó marca al defensa, y aunque la pelota le quedó a modo, la falta de comunicación con un compañero provocó que ambos se estorbaran y se perdiera una opción clara. Hizo un cambio de juego que terminó un zapatazo muy desviado. Condujo con éxito desde 3/4 de cancha antes de ceder al vasco, que quiso devolver, pero tocó mal. Y se cansó de ser dadivoso, resolviendo por su cuenta, cuando robó un balón que enfiló a su zona favorita para patear con el sello de la casa y hacer el segundo tanto. Después lo sacudieron con un fuerte choque que reacomodó sus ideas, y Granados se fue antes de tiempo a las duchas por lanzarse con los tacos por delante contra Zabaleta, lo que abrió el portón para un nuevo festejo, finiquitado por el Pito Barrientos, entonces dueño de la número 10, quien resolvió como tal. La Pulga se elevó para un remate biónico que se fue desviado, y sin más por decir, el navío albiazul comenzó por aguas muy tranquilas el viaje rumbo a tierras neerlandesas, a donde aspiraban a llegar para disputar la Copa del Mundo en la categoría.
Un par de días después les tocó atender a Bolivia, que ni las manos metió y se llevó un contundente 4-0, aunque el de Rosario jugó solamente en el segundo tiempo, cuando su equipo ya llevaba la ventaja, tanto en el marcador, gracias al gol del Pitu, como en el número de jugadores, por la expulsión de Melgar, debido a la doble amarilla. El más brillante iluminó desde su ingreso con movimientos que dejaban viendo espirales a los de enfrente, y de no ser por la mala puntería de un socio para devolverle, se habría plantado de cara a la residencia. Mostró poca enjundia para detener a un contrario, y con una barrida lo alcanzaban a secar, mientras se disponía a prender los cuetones. Tocó hacia atrás para organizar un ataque, y antes de los 51 gestó un golazo basado en su potencia, para hacer ver a todos como un triciclo en plena carrera frente a una Yamaha, que pasó de 0 a 100 con la pelota en el pie, antes de firmar un escopetazo con rencor, asestando la segunda diana. Levanta la cabeza de Fini, que es un golazo, Messi en el área. ¡Gol! ¡Golazo! Quiso piratear su obra, pero la devolución que le hicieron salió larga, y mejor se la dejó a Zabaleta, que le disparó un colibrí. Luego abrió el Capi, que no se animó a desbordar, y su tercer intento con Pablo encontró finalmente frutos cuando el ex Manchester City retrasó al Pocho, quien se encargó de llevarle la bola al número 18 para que rubricara el doblete de media vuelta. Le tiró una granizada a Boselli, jugó en corto con su general, enganchó hacia su sector favorito solo para que Lavezzi regalara el balón, y creyéndose buscó la diagonal matona que abanicó una Esmeralda. Messi descargó con Sosa, que la perdió 2 veces en menos de un segundo, e hizo su truco de sombrero al estar atento al rebote que escupió el portero. Sin embargo, el referee lo decretó como inválido por estar en posición adelantada. Meneó las cebras cual titiritero, y desde el vértice originó la cuarta diana tras tocar en corto para que la bocha acabara en el pecho de Boselli, que le rompió el arco a Ríos con un derechazo inatajable. Todavía le pegaron una falta, y casi se agencia otro rechace del guardameta, aunque este último logró quedarse con la esférica para salvaguardar un poco la dignidad ante una maquinaria que llevaba 7 goles en 2 juegos, y estaba a nada de apuntarse otros 6 más. Y es que a los peruanos les fue peor que al resto, comiéndose una escandalosa media docena que tardó poco en empezar, gracias al zapatazo de Juanma Torres para hacer válido un tiro libre. Se encargó de partir el queso en medio campo y dejó a 3 vigías tirados en el piso antes de disparar, más su intento se ahogó en un oponente. Volvió a tocar el timbre, pero se pasó desviado, y jugó para Zabaleta, que se fue tumbado en zona prohibida, por lo que se castigó un penal que generó malestar. Bueno, el lamento seguramente de alguien en el banco, sí, claro, no hay duda, ¿no? Que falta en el banco peruano. Ezequiel Garay ejecutó impecable, y Leo se mantuvo insistente para triplicar, desatando la desesperación de los peruanos al no poderlo desarmar. Como niño egoísta, se negaba a soltar su juguete favorito con el rival, y el único modo de secarlo por unos segundos tuvo que ser con el uso de la fortaleza. Leo enganchó para sacarse una marca, pero la descarga con el pito no fue efectiva, y el 10 fue quien puso la tercera diana tras una buena exhibición de claridad a la hora de resolver. De media vuelta cayó el cuarto, cortesía de David Abraham, y cuando la exhibición inca era una lágrima, el astro aprovechó el desbarajuste para empujar un balón que le quedó a merced por culpa de la pésima actuación de los defensas, ineptos en retención, despeje o salir jugando. Más tarde emprendió una larguísima carrera, donde como siempre hizo mirar a todos como conos, pero su resolución fue deficiente, y en el medio tiempo se puso a pelotear con el guardameta, que representó mayor dificultad que la bicolor. Construyó la pared con Eric Cardoso, que se volvió loco para definir. Hizo nuevamente la chamba para ayudar al canterano de Boca, sin que este pudiera doblegar al cancerbero, y por un jalón consiguió falta a favor de los argentinos, que lejos de mostrarse conformistas querían más. Messi fue el pistón necesario para mantener el empuje, y luego de 20.000 rebotes, José Sosa mandó el balón a dormir, para obtener así el 6º gol. Finalmente el árbitro detuvo la masacre, y a falta de un partido los vencedores se fueron tranquilos, al saber que ya tenían firmado el pase a la siguiente ronda. Por este motivo le dieron algo de descanso contra los cafeteros, hasta que ingresó al segundo tiempo por Mauro Boselli, ya que el rival se adelantó desde antes de la media hora por obra de un zapatazo del Tigre Falcao. El chaparrito buscó jugar al centro en uno de sus primeros acercamientos y generó un rebote que Pierone aprovechó para empatar al 52, para que ambos países, además de la Vinotinto, avanzaran a la fase final, donde se encontrarían con Brasil, Chile y Uruguay.
Volvieron a medirse a Venezuela en un duelo que tuvo resguardo especial para evitar que Leonel hiciera de las suyas, pero ni esto lo pudo parar. Tuvieron que llegar entonces las patadas y una amonestación para Alejandro Guerra, que se tendió hacia la bolita del tobillo del más incisivo. Cuando parecía perder una pelota, todo estuvo de su lado, y tras recuperarlas originó un centro peligroso que puso un entredicho al portero, aunque no llegó el remate. A continuación se le alargó la carrera, pero tuvo la fortuna de recuperar la posesión tras desviar el despeje con el cuerpo, y tras una bella asociación prendió la dinamita, que tronó por arriba de la vara. Como ilusionista le ocultó la bola a toda la estampida que lo perseguía. Sin embargo, lo que parecía ser un golazo se quedó atorado en la garganta, gracias a que la parte baja alcanzó a resolver, y mejor le trataron de arrancar la playera para congelar un poco su ímpetu. Limpió la zona y le causó mareos a dos defensas que terminaron en bochorno. No obstante, su diagonal fue cortada y John Ospina se pintó de amarillo tras tirarle el carro por enésima vez. Al 52 finalmente salió el cascarón, gracias a la presencia del de 1.69, que en primera instancia fue acreditado como el anotador, hasta que se dictaminó que fue un tanto en propia puerta por obra de José Granados, que desvió la de cuero. Con la ventaja de marcador pecó de tranquilo, y cuando pudo liquidar la mandó a Saturno. Hizo malabares antes de ceder a Barrientos, que soltó un periodicazo, y nuevamente le hicieron sentir el calor con un cariñito que lo dejó rodando, por lo que el técnico decidió no arriesgar más, y lo sacó de cambio a 9 del final. Con los 3 puntos en la bolsa tocaba medirse los andinos, que se salvaron desde el arranque debido a una falla horrorosa del ex León. El dorsal 8 tuvo que jalarlo cuando se le escapaba, y el entradón que le metieron provocó gritos de reclamo, aunque no fue necesario algo más. Pateó la falta, que hizo aire en la red exterior, y con descaro dejó viendo estrellas a los 4 tipos que soñaron con despojarle el tesoro. Encaró perfecto y una vez más penetró como cuchillo en mantequilla, mas su colega definió sin puntería, y con paciencia se dedicó a pasar la bochita, en lo que esperaba encontrar un espacio que de momento parecía inexistente. A Meneses también lo hizo ver mal, y en su afán por madrugar al rival se equivocó con un toque que llegó al contrario. Ezequiel Avetzi inauguró el electrónico con un testarazo, y ahí se fueron al descanso, solo para regresar a una nueva mitad, que será igual de movida. Rápido tuvo el segundo, pero el central jamás lo dejó quedar mano a mano. Después se dio al Pocho, que estaba adelantado, y pese a mostrar cansancio, nunca dejó de correr para llegar a todas las oportunidades. Declaró que la derecha no la usaba ni para trepar al camión, y cada vez se notaba más desatinado en el último toque, pero siguió como el eje rotor en los ataques de su escuadra. Aplicó un caño, pero Jara lo frenó tras lanzarse con los tacos por delante, y a balón parado llegó el frentazo de Lorca para cascar la única que los escarlatas tuvieron durante el encuentro. Se llevó la preventiva por un manotazo al que portaba su mismo número, y en los últimos 5 minutos preparó un envío especial que fue rematado por arriba. Cuando tenía para cruzar su disparo, volvió a patear hacia las nubes, y luego mostró su nobleza, o falta de colmillo, al no tirarse en el área pese a que lo venían jalando, por lo que sin el penal se terminaron las opciones de modificar la equidad del segundo duelo. Después se midieron Uruguay en otra repartición, pero ahora sin el invitado especial. Caso extraño tomando en cuenta que el jugador más desequilibrante que haya nacido durante el 87 disputó todo el compromiso. Buscó a Cardoso por la parcela derecha, pero Neri no estuvo afinado para centrar, y luego quería jugar con el Indio Bravo, mas su pase salió con demasiada potencia y terminó pareciendo un disparo. Movió con Biglia en el centro, y de esa jugada casi cae el primero, de no ser porque Hernán Perone se quiso comer la torta en solitario y terminó vomitando un tiro directo a la tribuna. Álvaro Pereira lo detuvo cuando se apresuraba a meter tercera velocidad. Luego mató a su compañero tras un toque largo. Buscó patear con la de palo y se hizo pequeñito como un ratón para enganchar hacia la derecha. Solo que los charrúas se multiplicaron para tapar cualquier espacio donde pudiera tirar. Picó la pelota y le hizo un sombrero al contrario, pero provocó falta. Perdió la posesión tras ceder sin fuerza para el látigo, y luego de pisarla de gajos impactó con la derecha en la opción más clara de todo el partido. Mas le faltó poco para que sonaran las trompetas. En el complemento levantó un envío que no alcanzó a ser cabeceado. Tocó de 3 dedos a la Betsy, que no pudo alargar el control, y filtró muy bien para que sus compañeros se lanzaran al ataque, aunque un testarazo defensivo ahuyentó el peligro. A continuación sacudió la varita mágica para hechizar a 2 marcadores, que perdieron el control de sus caderas, pero ni con sus mejores trucos fue capaz de hacer un gol, y con ellos se firmaron las donas, que los dejaban muy cerca de calificar, aunque lejos del título, que se llevaría a Colombia, su siguiente rival. El hijo de Jorge arrancó en el banquillo, y desde ahí miró a Hugo Rodallega a convertir su penal, que puso a Argentina contra las cuerdas, hasta que un tubazo de Ezequiel Garay se durmió bajo los 3 postes. Fue hasta el 68 cuando pudo entrar al manicomio, y
como si estuviera en un partido de americano, lo bajaron en la yarda 40, no una, sino 2 veces, lo que fue caldeando los ánimos hasta que el silbante controló todo mediante el uso de la bancaria. Se dio una opción para Cardoso, que ahogó todo en el rival, y un cafetero se llevó la roja por hachero, aunque la inferioridad numérica llegó muy tarde en el encuentro, por lo que ya no cambió el resultado y la albiceleste consiguió su tercer empate seguido. El último partido fue contra Brasil y nuevamente no fue elegido para iniciar, lo que aprovechó el archienemigo para adelantarse gracias a Evandro. Con el orgullo en riesgo, su coach decidió darle participación y el empuje se notó de inmediato con un gol de Zabaleta, que parece ser anulado por fuera de juego. Luego del empate inmediato, los que hablan español se pusieron a manejar el tiempo hasta que su crack remontó con un punterazo, a menos de 10 minutos de haber hecho acto de presencia. Con 9 puntos que los colocaron en tercer sitio, el país del tango celebró de esta forma su clasificación a la justa que ocurriría en Países Bajos dentro de 6 meses, y a la que llegarían como favoritos, gracias a su perla. De regreso a Barcelona no le fue muy bien, pues estuvo congelado con el primer equipo durante febrero y marzo, viendo cómo eran eliminados de la Champions League en los octavos de final, tras caer por 5-4 en el global contra el Chelsea. El 17 de abril, casi 4 meses después de su último partido con el plantel estelar, volvió a escuchar el estruendo del Camp Nou, que lo recibió con aplausos tras ingresar de cambio por Maxi López al minuto 86, en el triunfo 2-0 frente a Getafe, aunque su única opción importante fue anulada por estar adelantado. Para el siguiente duelo no fue requerido, y en su lugar apareció en las reservas frente al Figueres, al que le marcó un gran gol, con desequilibrio puro, antes de declararse listo rumbo a lo que sería su partido más importante con el Barcelona, durante su primera campaña. En la 34, Messi Cucitini jugaría su último duelo del año futbolístico como blaugrana, y lo hizo en grande, ya que pese a no ser titular con la plantilla mayor, sí recibió minutos tras ingresar al 88. El rival en turno fue Albacete, que lo recibió con un patadón, y segundos después su forma de desquitarse fue con un tanto de hermosa manufactura, cuando recibió en el baúl y con un suave toque por arriba la mandó a guardar. No obstante, el nazareno le negó la emoción tras acusar un offside, pero ese solo sería el prefacio de su actuación en las siguientes escenas. Quedó a nada de sumar una asistencia, mas Iniesta no pudo impactar correctamente su diagonal, pero al 90 desató la magia, a recibir la estafeta en forma de varita de parte de otro fenómeno, que había encontrado no solo a su sucesor como ídolo mundial, sino a alguien que incluso lo superaría con creces. El ex-Newell's buscó controlar de cabeza y disputó la posesión con un defensa, que sin querer se la dejó acomodada, y encontró apoyo en su mentor Ronaldinho, que de cuchara saltó líneas para dejar en la frontera del área a su compañero, mano a mano frente al destino, pero separado por varios metros de la red, vislumbró la oportunidad única de echar a andar su genialidad para encontrar soluciones con la pelota. Sin perder la calma, tocó con la parte interna una vaselina que viajó impecable para techar al portero, y de este modo lograría el primero de sus 672 gritos oficiales, defendiendo la playera del Barcelona. El argentino, ahí está Messi. Con lo conseguido, se convirtió en el jugador más joven de la institución en anotar un gol a los 17 años y 10 meses, una marca que actualmente ostenta Lamine Yamal. El DT ya no dispuso de él durante los 4 partidos restantes, pero aún así formó parte del anhelado momento en el que los culés rompieron una racha de ganar en Liga, tras igualar a 3 contra Villarreal en la fecha 37, con lo que matemáticamente aseguraron el campeonato. Luego de terminar todos sus compromisos, los blaugranas sumaron 84 puntos, 4 más que el Real Madrid, fruto de 25 victorias, 9 empates y 4 derrotas. Entre partidos oficiales y no oficiales a lo largo de la campaña, el dorsal 30 acumuló 17 duelos y cosechó 4 festejos, además de su primer título como profesional, en lo que sería solamente el inicio de una carrera prolífica y una etapa dorada tanto para el club como para el deportista. Que se hagan las cosas bien, intentar aportar cosas al equipo y bueno, y como todos los chicos que estamos acá, intentar de llevar la copa para Argentina. Tras ello se marchó al campamento argentino,
listo para encarar la Copa del Mundo Sub-20, donde compartió en el grupo D con Estados Unidos, Egipto y Alemania. Su debut se dio el 11 de junio de 2005 en la ciudad de Enschede, sede de su enfrentamiento ante las Barras y las Estrellas, otro de los favoritos por tener al supuesto nuevo Pelé, Freddy Adu, llamado a ser el elemento a seguir de la competición. Francisco Ferraro no dispuso de la pulga para el inicio del juego, y lo pagó caro, pues Chad Barrett les pegó al 39 para que los norteamericanos se fueran con ventaja al descanso, que sirvió para que el técnico lo ingresara en lugar de Emiliano Armenteros. Rápido empezaron los cariñitos del rival, que defendería su ventaja con uñas y dientes, hasta que rondando los 50 tuvo el empate en sus pies, cuando apareció solo en el rectángulo chico, aunque machucó su disparo y dejó ir la mejor opción que habían generado sus compañeros a lo largo del cotejo. Quedó tendido después de que le robaran la bocha limpiamente, y el canterano del DC United quiso dar muestra de por qué existía tanta pleitesía en torno a él al realizar una de esas jugadas por las que mueres. Lionel también sacó la crema con un recorte que le desacomodó las vértebras a su contrario, y posteriormente metió un escopetazo que abrió demasiado y no fue al marco. Cuando estuvo de frente soltó su izquierda privilegiada con un tiro raso que obligó al atajadón del guardameta, y a posteriori levantó un córner que no halló rematador. Sobre el 70 fue Adu quien recibió una falta en zona prohibida, por lo que el del amarillo no hubo donde decretar un penal, pero el nuevo Edson Arantes resultó ser puro marketing gringo y reventó el poste para alivio de los argentinos, que se mantenían a un gol de evitar la derrota. La frustración invadió a Messi, que se desquitó con la viga luego de desperdiciar un cabezazo que le regaló al cadenero, y aunque dio cátedra de conducción, su intentona de pase fue demasiado larga y acabaron perdiendo el balón mientras el segundero se mantenía corriendo. Luego cayó dentro de cajón, mas el referee dictaminó que él fue quien hizo la falta, y cuando ya tenía superado a Feilhaber se resbaló y solo pudo conseguir el saque desde la esquina. Entonces alzó un hoyazo a tierra de nadie y con el pitazo final tuvo que probar la derrota por primera vez como seleccionado nacional. Una sacudida que, al igual que como ocurriría 17 años después, sería solo un contratiempo para recomponer el camino rumbo a un final mucho más feliz. Y mucho se habló de Messi, que tenía que ser titular. Bueno, este martes juegan con Egipto, el segundo compromiso por el grupo D. Messi aparentemente va a ser titular. Sí, el equipo en el segundo tiempo se tranquilizó, tocó más la pelota y bueno, le pusimos más actitud a eso y íbamos para adelante y intentamos sacar el partido adelante, que al final no se nos dio. Lo de Messi hay que saberlo llevar, en los momentos sí, en qué momento ponerlo, así que por ahí puede jugar de entrada, por ahí puede jugar en otros momentos, pero probablemente que él ha mejorado el rendimiento. Lógicamente, su entrenador no volvería a cometer el mismo error dos veces, y ahora sí lo hizo saltar al campo desde el inicio para cantar el himno. La barriga de un egipcio logró quitarle la de Gajos, y pese a que sorteó otra más, que lo hizo trompicar, finalmente fue detenido por un empujón. Hizo ver como costales de papas a 3 defensores gracias a su regate, pero cuando ya había hecho lo más complicado mandó la número 5 a la tribuna. A continuación ganó una pelota limpia, aunque equivocó en el toque. No pudo imponerse con el cuerpo, y pese a que el rival se equivocó en la salida, se rehicieron para quitarle la pelota al más talentoso de la cancha. Obligó a que le cedieran un viaje al banderín, mismo que cobró muy pasado. Después se la dio a Gago, a quien le taparon el disparo. Luego se comió un balazo de Overman debido a que no logró quitarse a tiempo, y finalmente mandó un meteoro que aterrizó hasta los canales de Ámsterdam. Los ladrillos de la barrera defensiva parecían multiplicarse, pero al segundo tiempo los derribó cual bola de demolición cuando llegó puntual al telegrama y empujó para tumbar la barricada. Centro perfecto a la pasada desde la derecha del jugador Overman y Lionel Messi que empuja. Tenía que llegar el gol y llegó antes de los 2 minutos. Argentina 1, 0 Egipto. Le soltaron una patada de Krav Maga que no fue sancionada con tarjeta, y su tiro libre se fue hasta los asientos. Bailó un tango al número 14, mas el centro que pateó fue huérfano de cabeceador. Ganó el salto en un tiro de esquina y el arquero le tapó un derechazo que pareció obligado a hacer el segundo. Ya ni con jaloneos lo podían parar y preparó un disparo quemante que también quería ir a la red, pero el guardián del arco estuvo atento para recostar perfecto y bajar de la cortina. En las últimas se encontró un balón viajando a las afueras del rectángulo que decidió impactar de aire, aunque un poco abierto, y a 7 del final fue sustituido por Lucas Biglia antes de que Pablito Zabaleta pusiera la tranquilidad en el añadido para darle sus primeros 3 puntos al albiceleste, que dieron un gran paso rumbo a la siguiente ronda. Los teutones llevaban la ventaja al sumar 4 puntos, por lo que un empate les bastaría para calificar como segundos, mientras que Argentina debería ganar sí o sí para evitar el panzazo. Leo probó el timbre desde los 5 minutos, pero no hubo comba suficiente para que sonara en la casa correcta. Robó una cartera y quiso ceder de taconcito que quedó corto. Repartió las cartas y le puso pólvora al cañón de Cardoso, cuyo bombazo fue desviado por el arquero.
Su corner kick cerró peligroso, pero nadie empujó y levantó otro envío que Cabral remató por encima. Ya se andaba acomodando para causar daño cuando le marcaron posición adelantada y luego se desesperó, pues el Cachete desperdició la oportunidad de sacudir los hilos. El del Barcelona siguió actuando como mariscal, obedeciendo a su técnico, que le pedían apurarse, y al 43 fue la clave para el éxito, al desbordar y servir en charola de plata a Nery Cardoso, que solo la tuvo que firmar. Regresando del descanso lo mandaron a dar piruetas con un foul. Obtuvo un tiro de esquina más, que ejecutó en corto. No pudo pasar entre dos dentro del área. Quiso resolver como maestro y se quedó a centímetros de hacer un gol de alarido, para después con la diestra hacer el conteo regresivo de otro cohete que pasó rozando la cabaña. Se le rompió la galleta al ejecutar un tiro libre con poco ángulo, y Fernando Torres se fue expulsado por una inocentada cuando metió la mano para cortar un contragolpe tras haberse resbalado en un control, lo que llevó al estratega a mover sus piezas y sacarlo por Biglia al 82. En octavos de final tocó el turno de medirse a Colombia, a la que no pudieron derrotar durante las eliminatorias y que se seguía mostrando arrolladora, pues ganó sus partidos de grupo a Italia, Canadá y Siria, todos por 2-0. El astro cobró una falta antes del primer minuto que viajó directo a la cabeza del rival, luego hizo de todo para evitar que se perdiera la posición por la banda y le tiró lámina al 8 contrario, lo que le señalaron falta. Escapó por el sector derecho y se dio para un compañero, aunque el portón fue correctamente defendido. Y pese a que sus carreras eran imparables, los errores en el pase terminaban por secar sus aproximaciones. Como siempre, tuvieron que detenerlo con falta y se molestó bastante. Sacudió las rejas del estadio con una patada que desató algunos chiflidos. Incomodó a los defensores con su presión incansable y un toque que le hizo Zabaleta estuvo a nada de convertirse en el primero. Sin embargo, la pelota se marchó traviesa por el costado. Filtró para Cardoso, que definió chorreado. No pudo quitarse el resguardo de 2 amarillos. Y en un contragolpe fueron estos quienes se pusieron en ventaja gracias a Marrugo, que agarró a la saga mal parada y resolvió con un punterazo certero, tras quitarse a Ustari en la salida. Poco les duró el gusto, ya que al 57 el rosarino realizó un jugadón que lo dejó adentro del área, soltando el tubazo que se comió guardameta. Tira su poste. Llegando Messi. ¡Gol! De Argentina, Lionel Messi. Él la empezó, él la terminó. Con el empate el duelo se volvió más cerrado y comenzaron las faltas a diestra y siniestra, mismas que le darían chance de ejecutar a Messi. Los envíos terminaban en la aduana. Fue en los últimos suspiros cuando la Argentina pisó el acelerador y comenzó con un carrusel de llegadas orquestadas por su mariscal, que tiró de la artillería y estuvo a nada de explotar la euforia, de no ser por una salvada puntual del policía. Ahora fue una barrida la que apagó el cántico, en lo que se preparaba para ametrallar, y un tiro de esquina que cobró alcanzó a ser rematado, sin ir a mayores. Parecía que el empate no se rompería en el tiempo natural, pero al 93 llegó el trayazo de Julio Barroso, que impactó desde la frontera del rectángulo y resolvió épicamente el cotejo, llevando a toda la comitiva al siguiente reto, mejor conocido como la selección de España. Un día después de cumplir la mayoría de edad, Lionel jugó los cuartos de final del torneo sub-20 frente a los ibéricos, que habían pasado por encima de Marruecos, Chile y Honduras, además de eliminar 3-0 a Turquía, con un doblete de Juanfran. En una iniciativa de la FIFA para combatir el racismo, ambos escuadrones salieron a tomarse la fotografía juntos, fundidos en un abrazo fraternal muy significativo para el dorsal 18, quien se mediría ante su país adoptivo. No obstante, la cortesía duró hasta el pitazo inicial, y a partir de ahí arrancaron los desencuentros, mediante leñazos al zurdo, que se esforzaba en marcar diferencia desde el primer instante. Aprovechando una oportunidad de tiro libre, metió un dardo que tomó a medio mundo por sorpresa, y se coló la red para inaugurar la fiesta. No obstante, Armando Archundia le bajó a los decibeles tras anularlo, y la Furia Roja tuvo una nueva oportunidad de corregir lo que había sido un inicio oportuno. Remató con el cráneo un gran servicio, pero quedó a milímetros del gol, y su capi fue quien finalmente logró la ventaja tras irrumpir de manera puntual a un toque en el corazón de la geométrica. Quiso trazar el segundo con sus pies, pero su compañero no remató bien el cruce, y en el pecado estuvo la penitencia, cuando Alberto Zapater recuperó la igualdad con un rayo de pierna derecha. Lionel Andrés respondió con un arranque de talento, pero erró por un suspiro. Después sacó un disparo que desvió una espinillera y se pasó de tueste durante el cobro de un córner que no encontró destinatario. Varios de esos tuvo durante la competición. En la segunda mitad estuvo un largo rato desaparecido, pero contó con el arropo de los suyos para resolver el duro choque, comenzando por una magistral definición de vaselina a cortesía de Oberman, quien entró de cambio para resolver el crucigrama. De todos modos, al cotejo le faltaba ver el brillo de su máxima estrella, y fue al 72 cuando finiquitó el compromiso mediante una obra de arte que incluyó un control orientado digno de diploma. Luego de hacer gala con sus recepciones, sacó la pluma de ganso, la metió al tintero y escribió su poema para lograr el tercer gol.
y desconsolar a Fernando Llorente, que terminaría el torneo con el botín de plata, solo por debajo de ya sabes quién. Le quedaba a Messi, gol de Messi, gol de Messi, ¡gol! Igual que Diego de zurda, Messi para poner arriba Argentina 3, 1 para España, Lionel. Estuvo cerca de asistir para la cuarta conversión, luego le quitaron la de Gajos con una barrida, pateó la pelota hacia donde fuera con tal de terminar la jugada, y como Gago comenzó las filigranas, le bajaron a sus humos con un entradón, así que el referee culminó las acciones para hacer oficial el pase a la antesala por el título, esta vez contra Brasil. El gran clásico de Sudamérica iba a significar también un duro golpe en la rivalidad juvenil, con ambas naciones peleando por la superioridad histórica en dicha categoría. Los que hablan portugués habían superado un difícil grupo F, que lideraron sobre Nigeria, Corea del Sur y Suiza, además de echar a Siria y Alemania para arribar al penúltimo escalón. Antes del mítico partido, el Mesías se dio un abrazo de la buena suerte, y vaya que le sirvió, pues al primer balón que tocó hizo una nueva hechicería, prendiendo el conjuro lejano que encantó al guardameta, cuyo lance fue insuficiente para detener lo que sería sin duda el mejor tanto del jugador en este año futbolístico. Puede probar el zurdo, va Lionel. ¡Golazo! ¿Dónde se mete esa pelota? Imparable para Renan, Tafarel y todos los arqueros de la historia brasileña. Messi es crack, es distinto. Se sacudió las greñas, pero no las pinceladas, dignas de crear cualquier pintura exhibida en el Louvre o en el Museo del Prado, y orquestó el segundo pestañazo al menear la batuta en el 3 contra 2, aunque se lo cancelaron a Neri por estar adelantado. Después le comió el mandado a un oponente, pero no alcanzó a escapar. Su presión constante fue una pesadilla, evitando que el scratch pudiera jugar bonito, y la falta de estatura le impidió asestar un buen testarazo. Dejó la bola para Zabaleta, que fue arrollado sin que se pitara un castigo, y para no variar cobró un córner pasadísimo antes de la charla táctica. A su regreso negoció otro, pero quedó herido por un pisotón, y en la banda izquierda sirvió al 20 un bomboncito, aunque lo único que se movió fue el costado de la guardería. Prendió un cuetón que estalló en las manos del cancerbero. Estuvo a nada de empujar una pelota traviesa que hizo oídos sordos al llamado de su amo. Y el partido se complicó a 15 del final por culpa de Renato, que se elevó para peinar de mollera y colocar la igualdad. Messi le reacomodó las neuronas a un valiente que metió la chompeta para evitar su cañonazo. Se dio a Fernando, que le pegó a cualquier parte, y un milagro aconteció en el área, cuando el último hombre alcanzó a quitarle su juguete mientras alistaba a patear. Alzó un centro desde el banderín, aunque el portero gritó presente. Nadie le acompañó en su batalla con media Seleção, y al 92 demostró que él siempre será handicap de su nación frente a las demás. Y es que tomó la bola por sector izquierdo, desbordó sin encontrar resistencia, y sirvió un estofado que no se comieron los suyos en primera instancia, hasta que llegó Pablito a convertir el rebote. Los brasileños desencajados aceptaron su destino, superados por un grupo que al escuchar la ocarina comenzó su celebración dando vueltas en el campo, con todos sus elementos unidos de brazos, atados por la hermandad del amor a la pelota, y entonando las canciones que anticipaban la conquista de la gloria generacional. El último obstáculo sería Nigeria, que se situó en el grupo F junto a la Canariña, contra las que empataron a ceros en su debut. Posteriormente cayeron 2-1 ante Corea del Sur, pero atropellaron a Suiza de la mano de su figura, Jon Obi Mikel, y de esta manera alcanzaron un lugar dentro de la fase de knockout. En octavos un gol de Taiwo fue suficiente para dejar fuera a Ucrania, y posteriormente se vieron las caras contra el anfitrión Países Bajos en un duelo empatado a unos, que se definió tras una kilométrica tanda de penales, que terminara 10-9 a favor de las Águilas. Finalmente le cantaron las golondrinas a Marruecos, y con ello llegaron a su segunda final, en la que buscarían obtener el inédito campeonato, tras haber caído en la edición de 1989 contra Portugal. Por su parte, el albiceleste buscaba su penta, y con ello superar a Brasil, con el que competía por ser el país con más guirnaldas en la especialidad. Por cierto que como un aliciente, Leo recibió el premio que tanto estaba esperando, una renovación de contrato hasta el 2010, con mejores condiciones que las que tenía, y una cláusula de rescisión por 150 millones, altísima en esos tiempos, pero una nimiedad en la actualidad, tomando en cuenta el calibre del jugador. Luego de darse la mano con distintos diplomáticos de varias naciones, además de Julio Grondona y Joseph Blatter, se dispuso a entonar el himno que celebra la libertad, y tras ello comenzaron los 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Una intervención de los verdes evitó que pudiera aprovechar el buen trazo que le dieron hacia el corazón del peligro. Después se asoció con Gago en un córner, pero el riflazo se fue hasta las nubes, y como no queriendo le sacó un pechazo por la espalda a su contrario. Dejó entrar la bola para darse vuelta y comenzar a encarar, pero la presión rival lo hizo entregar equivocado,
consiguió una falta que molestó la figura del equipo adverso. Y llegada la media hora, Fernando equivocó al devolverle una pared dentro de un duelo, al que le pasaba muy poco. Filtró a Zabaleta, que no pudo quitarse de encima su resguardo. Dejó necesitado de un bastón a su marcador, aunque lo acabaron deteniendo con esfuerzo colectivo. Y siguió siendo una molestia, que obligó al dorsal 17 a tirarle un patadón, mismo que el árbitro no se pensó dos veces en infraccionar, con una ida al manchón. Ahí tuvo su gran oportunidad de romper el cascarón, y con la tranquilidad de alguien que lleva 1000 partidos en primera, cuajó su ventaja tras engañar al guardameta, con un suave toque de zurda, desatando las estrofas del Bambino Pons. Lionel, Argentina 1-0 Nigeria, lo hizo Messi. Su gol tuvo una dedicatoria especial para Mari, Bruno, Tommy y Agus, tal como decía en su remera, o bien para su hermana, su primo y sus dos sobrinos, que a diferencia de su padre y su otro hermano, no habían podido estar en el estadio para apoyarlo. Mismo caso que su madre, a quien trató de llamar antes del partido para calmar los nervios. Regresando del descanso, quiso resolver con un zapatazo que le desviaron a tiempo. Orquestó la ofensiva como si fuera el mismísimo Daniel Barenboim, pero un defensor le manchó la última nota. Y ojo, que arruinó la fiesta sudamericana con una paloma a 7 de iniciado el complemento. Messi quería ser famoso a su nuevo amigo Agüero, pero un punterazo alejó la opción que tanto se relamía al Kun, y nuevamente la final cayó en un bache, donde la figura del crack se fue difuminando, hasta que Sergio fue tumbado dentro de la caja, y un segundo penal se decretó. Era la chance de recuperar la ventaja en el marcador, y de entrar en la gloria, misma que el surgido de Newell's no desperdició, tomando el lugar que le correspondía, y arrojó la toga y el birrete para decretar su graduación como juvenil. Con la misma calma de la ejecución anterior, mandó a dormir la bola al lado opuesto del guardameta, y repitió su mensaje dirigido a aquellos seres queridos de los que creció apartado por culpa de la pelota, pero que jamás dejaron de apoyarlo de cara a cumplir sus sueños. Gol de Messi. La. Lo pintaron de amarillo, esta vez por alzarse de más la playera, y Taiwo desquitó la frustración contra su humanidad, por lo que también se llevó la preventiva. Alzó un balón que enroscó bien, pero no lo suficiente para que alguien empujara, y en un contragolpe preparó todo para que el de Independiente finiquitara, aunque un buen achique del cadenero impidió que llegase el tercero. Una vez más se la dio al Kun, que ahora estuvo todavía más cerca, solo que un defensor apareció en el momento exacto para quitar la ilusión, y con Biglia se puso a perder algo de tiempo, con miras al silbatazo final, que se tardó en llegar, tal vez para dar más tiempo a que Messi siguiera sorprendiendo. Sobre la hora se tiró una chilena que no fue a más, gracias a un atento guardameta, y bajo los gritos de aguantá, trató de quemar más tiempo a falta de 30 segundos para el pitazo. Todavía la mató de pechiño antes de soltar su bazooka a cualquier parte, y entonces sí, fue momento de hacer realidad la fiesta, una que no paró de arrojar postales de Lionel Messi celebrando a lo largo del campo, llenándose de abrazos con todos sus compañeros, cual rockstar. Fue reconocido como el mejor jugador y máximo anotador de la competencia, tras convertir 6 tantos, con lo que equiparó a Maradona, que en el 79 fue responsable de que su país lograra la primera corona tras superar a la Unión Soviética, aunque el Pelusa solo se hizo el Balón de Oro y el Botín de Plata, ya que fue superado en dicho apartado por el Pelado Díaz. Por si fuera poco, Lionel se colocó como el máximo goleador en la historia de la Sub-20 Argentina, con un total de 14 pepinos, igual que el Diego, pero con 7 juegos menos. El mundo parece haber encontrado otra vez a ese genio planetario, que combinaba talento con pasión, que sabía llevar sus habilidades a otro nivel, y convertirse en Dios en vez de hincha, de ser adorado y no de adorar. Las comparaciones y esperanzas del pueblo argentino comenzarían a crecer a partir de ahí, sin saber el batallón que estaría por venir en los años siguientes. Allí está la estrella. Contra Nigeria se despidió Maradona de la selección mayor. Contra Nigeria en un juvenil, este zurdo viene a llenar un formulario. Ojalá que con el tiempo pueda completarlo con su firma. Lo estábamos esperando. Con un futuro brillante, el siguiente reto del ex leproso sería consolidarse en el primer equipo y dejar de lado su carácter tímido e introvertido para abrirse paso en un vestidor repleto de estrellas, mientras que se gestaba en silencio la que sería su rivalidad más grande. Y es que a la par de que celebraba el reconocimiento de un éxito promisorio en el Estadio Algarve, ubicado al sur de Portugal, su contraparte histórica también disfrutaba de los reflectores, tras haber disputado un partido de caridad entre la Fundación Luis Figo y la Ronald McDonald, mismas que estuvieron llenas de personalidades. Rodeado de los nombres más importantes del momento, CR7 disputó su último partido como hijo único, antes de que apareciera su principal competidor, por ser el mejor, en su camino a ser las máximas leyendas del fútbol mundial.
Damas y caballeros, Argentina es el campeón del mundo. Argentina con los dos del mejor de la Copa del Mundo. Messi, además el goleador del campeonato. ¿Tú crees que desde el principio Messi pintaba para ser uno de los mejores de todos los tiempos? ¿Cuál es tu momento favorito dentro de su primer año? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, no olvides regalarnos un like y compartirlo para que más personas conozcan la temporada número 1 de este genio. Y si todavía no te suscribes, anímate a hacerlo, pues poco a poco iremos develando las carreras de estos dos fenómenos, año por año, además de un montón de historias de las más grandes leyendas del fútbol mundial.